Para comprender por qué no debes rogar atención y cómo la indiferencia es el ataque más letal de la psicología oscura, primero debes diseccionar la indiferencia como manipulación. Esta técnica, ilustrada por la expresión fría e inquebrantable que ves en nuestra miniatura, es la ejecución psicológica de tu valor propio ante el tribunal de otra persona. No estamos hablando de hacerse el difícil con juegos infantiles de seducción. Vamos a analizar la mecánica de un arma de destrucción masiva emocional. La psicología moderna nos enseña que el cerebro humano está diseñado para la conexión social, es una necesidad básica, casi tan vital como respirar. Cuando una persona decide usar la indiferencia como manipulación, está cortando deliberadamente ese suministro de oxígeno emocional. Rogar por atención es el primer síntoma del colapso de tu propia identidad. Al hacerlo, entregas el control remoto de tu estado de ánimo y tu autopercepción a alguien que ha decidido que, para sus fines, tú no existes. Este video es un tratado sobre el poder del silencio y el precio devastador de la dependencia emocional. Si permaneces hasta el último segundo, entenderás no solo cómo defenderte de este ataque oscuro, sino cómo transformar tu desesperación en una fuerza inquebrantable que te ponga de nuevo en el centro de tu propio universo. La mayoría de los análisis sobre relaciones se quedan en la superficie. Nosotros vamos a diseccionar la anatomía del vacío para que nunca más vuelvas a ser la víctima de una guerra invisible. El primer impacto del silencio no es una herida en el corazón, es una alerta en el cerebro. La neurociencia ha demostrado que el rechazo social, el acto de ser ignorado deliberadamente, activa las mismas áreas del cerebro asociadas con el dolor físico, como la corteza cingulada anterior. Cuando alguien que te importa te aplica la indiferencia, tu cerebro procesa esa exclusión como si estuviera recibiendo una paliza física. Es aquí donde la indiferencia como manipulación revela su verdadera naturaleza letal. No es pasiva, es una agresión activa que sumerge a la víctima en un estado de pánico neuroquímico. Tu sistema nervioso entra en un modo de lucha o huida, pero sin un atacante visible al que enfrentar. La víctima, confundida por la falta de un estímulo lógico, comienza a generar cortisol a niveles alarmantes. El cortisol, la hormona del estrés, inunda tu cuerpo, creando una sensación de angustia que exige resolución inmediata. Es esta necesidad fisiológica de resolución la que te empuja a rogar, a enviar ese mensaje desesperado, a pedir perdón por un crimen que quizás no cometiste. El manipulador, al otro lado, opera con la frialdad de quien conoce este mecanismo. Al retirar su energía, está esperando que el pánico de tu sistema nervioso haga el trabajo sucio por él. Tu ruega de atención no es más que el grito de un sistema nervioso que está siendo torturado por la ausencia de confirmación de su existencia social. La identidad moderna se construye, en gran medida, sobre el reflejo que otros nos proyectan. Somos, en parte, lo que los demás dicen que somos. Cuando una relación funciona, existe un intercambio constante de validación. Tú me ves, yo te veo, y ambos confirmamos nuestro valor. El ataque letal de la indiferencia como manipulación rompe este espejo emocional. Al retirar la atención, el manipulador te roba la imagen de ti mismo que él te sostenía. Te quedas solo con la duda: ¿sigo siendo atractivo? ¿Sigo siendo importante? ¿Existe alguien más en quien haya puesto su atención? La angustia que sientes al ser ignorado no es amor, es la abstinencia de dopamina y la crisis de identidad. Tu cerebro se acostumbró a la dosis de validación que recibía de esa persona, y ahora que se ha cortado el suministro, el ego entra en una fase de colapso. Lo que siente la víctima en este punto es un vacío existencial. El manipulador oscuro sabe que el ego humano prefiere el odio a la invisibilidad. Incluso una pelea o un reclamo es una forma de atención que repara el espejo, aunque sea con fisuras. Pero la indiferencia es un abismo sin fondo donde el ego no encuentra nada que lo sostenga. Al igual que en el proceso que analizamos en el guión sobre el fin del ego de una mujer al dejar de buscarla, el primer efecto práctico de la indiferencia como manipulación es un cortocircuito mental. Tu mente, acostumbrada a la predictibilidad de la interacción, intenta procesar una anomalía en la matriz. ¿Por qué el mensaje está en visto y no hay respuesta? ¿Por qué está conectado y no me escribe? ¿Qué hice mal? Aquí comienza la erosión activa de tu confianza. La víctima entra en un ciclo obsesivo de sobreanálisis. Revisa conversaciones antiguas buscando señales, repasa cada palabra dicha en el último encuentro, y proyecta escenarios donde ella es la culpable de la distancia. El silencio no es neutral, es un lienzo donde la víctima pinta sus peores miedos. El manipulador oscuro se nutre de esta desesperación silenciosa. Él sabe que la duda punzante es mucho más dolorosa que una verdad dolorosa. Al no dar razones, no te da nada que debatir, nada que racionalizar. Te obliga a confrontar tus propias inseguridades sin ningún filtro de validación externa. Una vez que el desconcierto inicial se asienta, el ego de la víctima entra en una fase de defensa activa, el test de poder. No confundas esto con afecto.
Es una verificación de estado emocional. El manipulador oscuro puede lanzar un anzuelo táctico para confirmar que todavía tiene el control remoto de tus emociones. Puede ser un simple me gusta en una publicación antigua, una historia de Instagram diseñada específicamente para que la veas, o un mensaje casual de me acordé de ti. Esto es crucial, esto no es una muestra de que te extraña. Es una trampa para recuperar su ego. Él necesita saber si, a pesar de su silencio, tú sigues ahí, esperando. Si tú reaccionas de inmediato, si rompes tu propio silencio para reclamarle o para mostrar tu alivio, el manipulador restaura su poder. Su ego se confirma, todavía me importa lo suficiente como para reaccionar. En este punto de la guerra psicológica, tu reacción es el alimento de su ego, y tu silencio es el golpe definitivo que fractura su predictibilidad. Aquí es donde debemos establecer una línea clara que separa la indiferencia como manipulación del estoicismo verdadero. La mayoría de los análisis modernos confunden ignorar reactivamente con alejarse en paz. Ignorar es un acto de reacción, es una guerra defensiva donde el silencio es el muro que construyes para protegerte del dolor, pero en el fondo, el esfuerzo por no responder es evidente. Se nota que te afecta. En cambio, alejarse en paz es estoico. No es que no te importe, es que has decidido que no vas a priorizar lo que no te prioriza. Esa es la diferencia clave que el manipulador oscuro detecta. Él siente que no estás enojado, sino que simplemente has evolucionado. Cuando ignoras de forma reactiva, estás intentando forzar una reacción en él. Cuando te alejas en paz, simplemente estás permitiendo que el silencio sea el lenguaje natural de una conexión que ha dejado de ser productiva para ti. Esta paz es el verdadero poder. Te vuelves impredecible porque tus acciones ya no dependen de sus estímulos. Estás operando bajo tus propias leyes, y eso es aterrador y magnético a la vez para cualquier manipulador. Llegamos al giro psicológico del que hablamos en el guión modelo. El cerebro humano odia los vacíos de información y tiende a llenarlos de fantasías. Cuando una persona aplica la indiferencia como manipulación, te obliga a mirar a través del lente de la escasez. Lo que no puedes tener se vuelve instantáneamente más valioso en tu mente. Mientras la atención era abundante, la víctima a menudo se enfocaba en los defectos de la dinámica. Ahora que es una ausencia, tu figura se purifica. La imaginación, bajo la presión del ego herido, suele ser cruel. La víctima empieza a imaginar al manipulador feliz, enfocado en sus metas, o lo que es peor para su ego, con otra persona. El silencio comunica que tienes opciones, que tu vida es lo suficientemente interesante como para que la presencia de esa persona no sea una tragedia, sino un simple dato. En este punto del proceso, la víctima empieza a idealizarte. Sus recuerdos filtran los momentos malos y se enfocan en tu valor. Lo que ella siente es la pérdida de un activo valioso, pero aquí está el giro psicológico. No extraña a la persona que era, extraña a la persona que ella cree que eres ahora. Paradójicamente, el fin de un ego que ha sido herido por la indiferencia como manipulación es el nacimiento de un respeto tardío e incluso de una admiración secreta. En la psicología profunda, la fuerza se admira y la debilidad se desprecia. Al no reaccionar a su test de poder, has demostrado la forma más pura de fuerza, el autocontrol. Él, que quizás te veía como alguien predecible y dócil, ahora te ve como un misterio. Un hombre que tiene un mundo interior tan vasto que su ausencia no es necesaria para que ese mundo siga girando. Esto genera lo que llamamos atracción por respeto. El manipulador siente una punzada de arrepentimiento, no por la relación en sí, sino por haber perdido el acceso a alguien con tal nivel de disciplina emocional. La mayoría de los hombres ceden, ruegan o explotan. Tú no hiciste ninguna de las tres. Te alejaste en paz. Esa paz es lo que ella ahora desea poseer. Su ego ahora quiere conquistar al hombre que no puede ser conquistado. Pero para ti, este es el momento de la máxima realización estoica. Te das cuenta de que su admiración ya no te es necesaria. Lo que siente una víctima cuando dejas de rogar atención y aplicas la indiferencia no como ataque, sino como defensa propia, es un encuentro con su propia soledad. Muchas veces, las mujeres y los hombres también usan a otros como espejos para evitar mirarse a sí mismos. Al retirar ese espejo de validación constante, ella se queda sola con sus inseguridades, sus miedos y la realidad de su propio comportamiento. El silencio es un espejo donde ella se ve obligada a mirar sus propias inseguridades sin el filtro de tu validación. Este bloque profundiza en el concepto de la responsabilidad afectiva desde el silencio. Al no rogar atención, le estás otorgando el regalo más grande, las consecuencias de sus actos. Si ella fue indiferente, ahora experimenta la indiferencia. Si ella fue fría, ahora experimenta el frío. El fin de su ego es el colapso de la fantasía de que puede tratar a un hombre de valor como una opción y retenerlo para siempre. Este es el proceso de maduración forzada.
Ella siente el peso de la pérdida y, por primera vez, el silencio no es algo que ella te hace a ti, sino algo que el destino le hace a ella. Has dejado de ser la víctima de su juego para convertirte en el maestro de tu propio destino. Hemos visto cómo la indiferencia como manipulación se convierte en un arsenal frío de pánico neuroquímico. Hemos analizado el colapso del espejo de validación y cómo las etapas del ego herido la llevan del test de poder a una admiración secreta por tu autocontrol. Pero lo más importante no es lo que ella siente al final del proceso, sino lo que tú has construido. Al entender por qué la indiferencia es el ataque más letal de la psicología oscura, has descubierto que la verdadera defensa no es responder, sino recuperar tu centro. No dejes de rogar atención para que esa persona vuelva. Deja de hacerlo porque has encontrado algo mejor, a ti mismo. Tu atención es el activo más valioso que posees. Al retirarla de quien no sabe qué hacer con ella, no solo te estás protegiendo de la manipulación, sino que estás enviando la señal más fuerte posible de tu propio valor. El silencio es la respuesta más fuerte que un hombre puede dar a quien no supo valorar su voz. Si este análisis te ha ayudado a recuperar tu centro y entender la psicología profunda detrás del silencio, suscríbete al canal. Tu atención es tu poder. Mantente firme, mantente estoico.